Vamos a lo que vinimos, que es lo importante, y es atender a la amable invitación de Ulrike a participar de este curso, donde ha habido unas estupendas y muy preciosas intervenciones del más eminente grupo de parasitólogos y de cruciólogos de Sudamérica, ¿no? Si me permiten hablar ese término, acuñar ese término. A mí me corresponde hablar sobre los sistemas de detoxificación en tripanosomátidos, y aquí hay también un pequeño homenaje a algunos de los grupos que están acá presentes, que también han trabajado significativamente en este tema. En esto les quiero contar que fundamentalmente existió un tiempo donde la premisa fundamental para dirigir el tratamiento, sobre todo de la enfermedad de Chagas, estaba basada en bueno, es la misma premisa de siempre, identificar diferencias, pero la principal diferencia era eh, la reserva antioxidante que tiene el parásito comparada con la reserva antioxidante que tiene su propio hospedero. La propuesta de que los fármacos nifurtimo oximesnidazol actuaban a través de la inducción de un severo daño oxidativo en el parásito, explicando de esta manera su mecanismo de acción y en parte también las reacciones adversas que se producen por estos dos medicamentos. Y es evidente que esta reserva antioxidante no es tan robusta. Eso sigue siendo un hecho. Lo que sucede es que el parásito se vale de un sistema de detoxificación que para sus propias necesidades, para poder lograr evadir la infección, para poder lograr evadir el medio ambiente adverso en el intestino del insecto vector, es suficiente. Y por lo tanto garantiza su supervivencia, garantiza su propio ciclo de vida y, por qué no, también la infectividad. La clase que acabamos de mencionar de Wilfredo fue bastante robusta, con unas vías metabólicas bastante complejas, y yo acá voy a tratar de dar una mirada un poquito más simple, y para eso me voy, perdón, por alguna razón, eh, me voy a centrar en 3 puntos. El punto del sistema tripanotión-triparredoxina, las nitroreductasas y el sistema de glioxilasas, porque son tal vez los principales mecanismos de detoxificación. Intencionadamente dejé por fuera lo que es el mecanismo de detoxificación que podría tener alguna relevancia en resistencia a medicamentos, cuál es el de los transportadores, pero que podríamos mencionar brevemente al final de la charla. Así que vamos a empezar con el sistema del tripanotión. Y es aquí donde subyace la principal diferencia respecto del hospedero, ¿sí? En primer lugar, los tripanosomátidos carecen de la glutatión reductasas. Tiene glutatión, lo sintetiza, tiene la vía intacta, pero no tiene estas reductasas y tampoco tiene tiorredoxina reductasas. Tampoco tiene el sistema de catalasas, pero sí tiene una superóxido dismutasa funcional y reemplaza la glutatión reductasa y la tiorredoxina reductasa propia del hospedero por otro mecanismo que es que cobra su propia evolución a través de la línea tripanosomática en general, cuál es la producción de un tiol de bajo peso molecular
está combinado con una molécula de espermidina, el cual se denomina tripanotión, y que es central en una cantidad de aspectos metabólicos, tanto a nivel mitocondrial como a nivel citosólico. El tripanotión no solamente tiene que ver con detoxificación de metales, con detoxificación de fármacos, sino que también tiene que ver con la producción de nucleótidos necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos. Es esencial también para la protección contra el estrés oxidativo propio del metabolismo del parásito, la generación de un medio ambiente reductor a nivel mitocondrial esencial para el funcionamiento de esta organela y también para el mantenimiento del estado reducido de una gran cantidad de proteínas y de enzimas claves en el metabolismo y en el funcionamiento del parásito. Por lo tanto, es central esta molécula en la biología de los tripanosomátidos en general. Ahora, el tripanotión solamente es la punta de un iceberg en el cual hay un entrelazamiento, como vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo a lo largo de esta conversación, de triparredoxinas, glutarredoxinas, dependientes de triparredoxina y de tripanotión, para poder generar entonces este ambiente reductor y que además, y lo que es muy importante, va a proteger al parásito del estallido respiratorio propio de la primoinfección a nivel de los macrófagos o al estrés oxidativo propio de los procesos inflamatorios que conllevan a la permanencia del parásito en el hospedero y que finalmente van a dar cuenta de los procesos miocárdicos o gastrointestinales que pueden comprometer la vida de los pacientes. Este sistema de tripanotión también está compuesto por otras peroxidasas complementarias que son capaces de reducir el ácido ascórbico y en conjunto, entonces, con algunas diferencias entre los distintos tripanosomátidos, generan este denominado sistema del tripanotión. Como yo les mencionaba entonces, el tripanotión es solamente una molécula de glutatión entrelazada a través de un puente de espermidina con otra molécula de glutatión. ¿Sí? Esto le va a dar una ventaja reductiva respecto del glutatión por cuanto aporta dos grupos tiólicos contra uno solo del glutatión y eso le capacita al parásito para poder enfrentar de suficiente manera a los distintos estreses oxidativos a los que se va a ver enfrentado. Este no es el único tiol disponible y presente en el parásito, tanto en el citosol como en la mitocondria. En la mitocondria también vamos a encontrar una reserva significativa de glutatión y también se ha descrito la presencia de tripanotión a nivel mitocondrial. Y en el citosol también se encuentra productos del metabolismo intermediario de la síntesis de tripanotión a el monoglutationil espermidina, que es intermediario, y también otros tioles de bajo peso molecular como el ovotiol. En el laboratorio nosotros identificamos también la presencia de proteínas de bajo peso molecular con una riqueza en el contenido de cisteína, como se denomina la metaleotioneína. Este constituye entonces en una reserva proteica importante de alto peso molecular comparado con el tripanotión y glutatión y que también participa de procesos de homeostasis oxidorreductiva, pero que no son tan centrales y tan protagónicas como el tripanotión propiamente dicho. Como está esbozado, la
síntesis del tripanotión ocurre primeramente por la captación extracelular de poliaminas. Estas poliaminas ingresan por unos transportadores específicos que son sensibles, por ejemplo, a la acción de pentamidina, y por lo tanto la pentamidina puede ser una estrategia farmacológica para disminuir la disponibilidad de tioles y puede ingresar, bien sea como putrescina o como cadaverina, haciendo entonces una pequeña distinción respecto de la molécula final. La putrescina es convertida a espermidina y está a su vez asociada a una molécula de glutatión para generar este glutationil espermidina que va a recibir subsecuentemente otra molécula de glutatión para convertirse en tripanotión. Esta acción es llevada a cabo por la tripanotión sintetasa, que tiene las dos actividades catalíticas, la de generar la glutationil espermidina y la de generar finalmente el tripanotión. Alternativamente, se puede añadir aminopropilcadaverina, generando entonces una molécula semejante al tripanotión, el homotripanotión, pero que fisiológicamente tiene las mismas características antioxidantes. Uno de los pasos fundamentales en la síntesis de tripanotión es la generación del glutatión propiamente dicho. Si bien las células del hospedero pueden incorporar glutatión desde el exterior a través de un mecanismo asociado a la glutatión S-transferasa de la membrana, el parásito lo tiene que sintetizar de nuevo. Y esto lo hace a través del paso secuencial de dos enzimas, la gamma-glutamil cisteína sintetasa y después por una glutatión sintetasa. Recordemos que el glutatión es un tripéptido compuesto por glutamato, cisteína y glicina. De manera tal que se requiere entonces la adición secuencial de estos 3 aminoácidos y finalmente poder servir de sustrato para la tripanotión sintetasa. La gamma-glutamil cisteína sintetasa es una de las enzimas limitantes en la generación del tripanotión en el T-cruci, de la misma manera que también podría ser limitante en la generación de glutatión en el hospedero. Sin embargo, la reserva de gamma-glutamil cisteína sintetasa en el hospedero y, por otro lado, la cantidad de glutatión que tiene el hospedero hace posible que nosotros podamos considerar a la gamma-glutamil cisteína sintetasa del parásito como un potencial blanco terapéutico. La metionina sulfoximina, que es el primer agente que se descubrió capaz de inhibir esta enzima, tenía también la capacidad de inhibir a otras enzimas en el hospedero responsables de del transporte del grupo amino hacia el hígado, confiriendo algunas propiedades tóxicas al hospedero que no lo hacían muy útil, pero la butionina sulfoximina carece de esa capacidad y por lo tanto es un poco más selectiva en lo que a las funciones del parásito se refiere. De igual manera, reitero, repito, la reserva de glutatión en el hospedero es mucho más alta. Así que nosotros, considerando esta posibilidad y en atención a que la butionina sulfoximina se empezó en un momento dado a ensayar para complementar ciertos tratamientos antineoplásicos, consideramos nosotros la eventualidad de que esta molécula la podríamos asociar a tratamientos antiparasitarios convencionales, de manera tal que pudiéramos potenciar el efecto del nifurtimox o del besnidazol, en el entendido que los productos
de la reducción del nifurtimox y del besnidazol, como veremos más adelante, reaccionan con el tripanotión generando aductos de manera tal que se amortigua la toxicidad de estos agentes. Si disminuimos la síntesis de tripanotión, disminuimos la posibilidad de amortiguar los productos de reducción tóxicos para el parásito y por lo tanto hacemos más tóxico al besnidazol. De esta manera, entonces, nosotros evaluamos el efecto que tenía la butionina sulfoximina sobre el contenido tiólico en las distintas formas de los parásitos y encontramos que efectivamente la butionina sulfoximina tenía la capacidad de disminuir significativamente y sobre todo más la cantidad de glutatión, no de tripanotión, perdón, porque no considerábamos inicialmente en este conteo la reserva mitocondrial de glutatión, que es inalterada por la inhibición de la síntesis de glutatión citosólico. Un aspecto, sin embargo, que fue sorprendente es considerar que la butionina sulfoximina, propiamente dicha, era capaz de prevenir la infección o de modificar el curso de la enfermedad en ratones infectados con Trypanosoma cruzi. En estos ratones infectados con Trypanosoma cruzi, durante la fase aguda nosotros observamos un aumento de la sobrevida producto de esta inhibición en el hospedero, porque aquí hay que recordar que la butionina sulfoximina se le administró al ratón propiamente dicho. De hecho, no solamente mejoró la sobrevida, sino que también disminuyó la parasitemia. Una posible explicación a este fenómeno es que la disminución de la síntesis de glutatión a nivel hepático en el ratón podría disminuir el aporte de glutatión a los tejidos y probablemente también podría afectar el aporte de aminoácidos a los parásitos de manera tal que se potenciaba el efecto sobre el parásito. Sin embargo, este fenómeno nunca fue debidamente comprobado. Posteriormente, el grupo de Emma Saavedra en la Universidad Autónoma de México encontraron que la butionina sulfoximina no solamente es capaz de inhibir la gamma-glutamil cisteína sintetasa, sino que también es capaz de inhibir la tripanotión sintetasa. Y de esta manera, entonces, explicaba por qué, un experimento que nosotros no hicimos, el añadir glutatión a los sistemas no recuperaba la producción de tripanotión en estos parásitos. Así que es posible que los sitios catalíticos en los cuales se aloja la butionina sulfoximina en gamma-glutamil cisteína sintetasa y tripanotión sintetasa puedan tener algunas características similares, dado que se comporta de manera competitiva en ambos modelos. Cabe recordar que la inhibición de glutatión, de la síntesis de glutatión, en estos modelos parasitarios, tanto en epimastigotes como en tripomastigotes, no tiene un efecto tóxico significativo, sino a concentraciones superiores al 3 milimolar. Por lo que la reserva, Carlos tiene prendido su micrófono, ahí lo apagó. La reserva reductora previa a la inhibición de la síntesis se mantiene por un periodo de tiempo significativo y por lo tanto no afecta sobremanera la sobrevida. Probablemente sí podría tener alguna influencia en otros procesos biológicos como por ejemplo el avance en el ciclo de vida del propio parásito,
para lo cual es esencial una buena reserva de tripanotión. Mira, qué interesante. El teléfono que sonó es de Antonio Morelo, con el que trabajamos hacía mucho rato. Después le respondo la llamada. Y que muchos acá conocen también. Muy bien. Ahora, el papel que tiene la tripanotión sintetasa es importante, en tanto que es la enzima clave para la producción de tripanotión y la generación de este medio ambiente óxido reductivo. En un estudio del el grupo de Carlos Robelo y otros, se evaluó cuál era el efecto de la sobreexpresión de la tripanotión sintetasa sobre la sobrevida, sobre la infectividad y sobre la resistencia a fármacos. En estos estudios no solamente se evaluó la infectividad y el efecto en el crecimiento, sino que también se vio cuál era la relación que existía entre la actividad de la tripanotión sintetasa y el metabolismo reductivo del peróxido de hidrógeno. Como vemos acá, esta sobreexpresión de la tripanotión sintetasa le fue capaz de provocar una resistencia al estrés oxidativo inducido por el peróxido de hidrógeno. Evidentemente, el haber una mayor disponibilidad de tripanotión y por lo tanto una mayor flujo un mayor flujo electrónico hacia la reducción de este compuesto confiere un mayor grado de resistencia a no solamente el peróxido de hidrógeno, sino también un mayor grado de resistencia a el desnidazol y al nifurtimox, tanto en epimastigotes como en tripomastigotes. De hecho, se evaluó el efecto de estos agentes frente a inhibidores específicos de la tripanotión sintetasa y se evidenció entonces este funcionamiento particular de este papel central de la tripanotión sintetasa en este proceso. El papel de la síntesis, o sea, la síntesis de estos tioles, por lo tanto, es una estrategia potencialmente útil para enfrentar el tratamiento no solamente de infección por T-cruzi, sino también por otros tripanosomátidos. Habida cuenta de que, por ejemplo, se ha demostrado que el aumento en la disponibilidad de estos sustratos también protege contra el daño de otros agentes, no solamente nifurtimox, sino, por ejemplo, contra los agentes antimoniales en la leishmania, como en este experimento donde demuestran que no solamente la inhibición con dimetilfluorornitina, sino también con la butinina sulfoximina, inhibiendo tanto la ornitina carboxilasa por la dimetilfluorornitina, como la gamma-glutamilcisteína sintetasa sensibilizaba al parásito a este agente. Evidentemente que estas sales antimoniales son agentes que desde hace mucho tiempo se sabe que pueden alterar el contenido tiólico, no solamente de moléculas de bajo peso molecular, sino también dañar significativamente proteínas tiólicas o con alto contenido de cisteína. Así, la cascada de tripanotión triparrodeoxina es un elemento de estudio bastante interesante en los tripanosomáticos. No solamente por la disponibilidad de tripanotión, sino también porque en conjunto son los que constituyen o lo que le dan la robustez
a la defensa oxidativa del parásito. El tripanotión, la dupla tripanotión reductasa, triparredoxina, constituye la diferencia fundamental con respecto al sistema de mamífero y de otros eucariontes, donde esta molécula tripanotión y la triparredoxina no están presentes. Ya si empezamos a mirar más adelante con más detalle, vamos a encontrar también otras moléculas que constituyen este sistema. Ahora, para poder entender un poquito más cuál es la relevancia, cuáles son los puntos esenciales que nos van a permitir a nosotros identificar los elementos precisos o los puntos de control precisos dentro de la ruta metabólica de la síntesis del tripanotión o dentro de la cascada del tripanotión triparredoxina, tenemos que acudir a una estrategia altamente sofisticada y muy elaborada y también muy compleja, como es el análisis de control metabólico. El análisis de control metabólico es un enfoque no solamente experimental, sino también teórico, que nos permite estudiar la manera como las rutas metabólicas son controladas y nos permite, mediante pequeñas fluctuaciones, poder identificar los puntos precisos que podrían ser fácilmente intervenibles terapéuticamente. En este sistema se lleva a un nivel superior lo que es el estudio convencional de los potenciales blancos terapéuticos, porque normalmente lo que se busca es identificar por análisis proteómico de diversa naturaleza cuál es esta proteína, cuál es esta enzima, cuál es este transportador distinto, único, diferente, que está presente en el parásito y que no está presente en el hospedero. ¿Sí? Y de esta manera se van construyendo también las rutas metabólicas y nosotros podemos, a través de unos sistemas complementarios emergentes en otros sistemas celulares, poder decir, mire, si el paso limitante en el mamífero es este, probablemente en el parásito también sea este y por lo tanto centrar nuestro estudio allí. Las estrategias genéticas, que son bastante robustas, bastante adecuadas, ¿sí? Mediante las cuales yo puedo liquidar o disminuir la expresión de un gen en particular, me permite hacer un tamizaje amplio de fenotipos específicos que me permiten poder construir bibliotecas bien robustas para poder llevar a cabo este estudio farmacológico. En Trypanosoma brucei y en Leishmania, estas bibliotecas están muy, muy bien construidas. En los parásitos tipo Trypanosoma cruzi, la verdad es que si bien ya están bastante acabadas estas librerías, todavía no están tan avanzadas como las de Brucei o Leishmania. Así que a través de un análisis de control metabólico yo puedo entonces poder identificar los puntos de más específico control y por lo tanto identificar el punto en el cual yo puedo hacer la estrategia farmacológica más adecuada. Acá, en el análisis de control metabólico, lo que nosotros tratamos es de buscar estos denominados coeficientes de control de flujo, ¿sí? Este coeficiente de control de flujo se construye en base a identificar la velocidad de flujo en estado estacionario para una actividad enzimática en particular. ¿Sí? Y se supone que la suma de cada uno de estos coeficientes entonces me va a dar a mí el valor de 1 y
que me permite entonces ir disecando cada uno de estos puntos de control. Para poder determinar este coeficiente de control de flujo se puede recurrir a distintas estrategias, generalmente se superponen. Esto es una reconstrucción in vitro de la vía metabólica o la manipulación de las actividades enzimáticas dentro del parásito propiamente dicho, utilizando estrategias de transfección de los recombinantes, un modelamiento in silico de la ruta metabólica a partir de los parámetros cinéticos conocidos, y esto está en grandes bases de datos y se asocia a, perdón, a software bastante robustos para poder hacer estos modelamientos. También el uso de inhibidores altamente específicos, donde yo puedo ir jugando con ellos en cócteles que me van a dar distintas actividades enzimáticas y yo puedo ir controlando ello. Y finalmente, y complementario a la determinación perdón, del coeficiente de control de flujo, están los análisis de elasticidad. Lo voy a dejar ahí mencionados porque son sumamente complejos de mencionar acá y yo no voy a dar la lata con esto, ya va a ser suficiente con esto de control metabólico. En el control metabólico, para identificar o para calcular el coeficiente de control de flujo, se hace un análisis simultáneo de todos los pasos de la vía, ¿sí? Y a través de esto, entonces, se construye un gráfico que me permite ir graficando el flujo de la vía porcentualmente respecto de las actividades enzimáticas de cada uno de ellos. El punto donde se intersecta el 100% de la actividad enzimática respecto al 100% del flujo, es el punto donde yo puedo determinar una línea tangente cuya pendiente me va a dar ese coeficiente. El coeficiente en todo caso se multiplica por un factor escalar que corresponde a los componentes individuales de la ruta metabólica, ¿sí? De esta manera, entonces, a porcentajes bajos de inhibición de respecto al 100% de la enzima, lo que es un contexto wild type, ¿sí? Nosotros con ese pequeño porcentaje podría ser suficiente para disminuir el flujo de la vía propiamente dicha, y eso es lo que sería un escenario un poco más realista respecto de estos escenarios un poco realistas donde se lograría una inhibición bioquímica alta de las enzimas para lograr este mismo efecto. En este caso, entonces, el modelamiento podría ajustarse más a lo que ocurre de manera real. Lo más importante, de todas maneras, a considerar es que el elemento que más influye sobre el coeficiente de control de flujo es la verdadera, la real actividad enzimática dentro del parásito. Este concepto final estresa un poco a la determinación del coeficiente con las reconstrucciones in vitro. La reconstrucción in vitro implica la expresión de las enzimas recombinantes, su purificación y hacerlas funcionar bajo condiciones que simulan la condición fisiológica, pero evidentemente la ausencia de otros cofactores, la ausencia de otros elementos que pueden regular finamente la actividad enzimática hace que esta reconstrucción pueda tener elementos que no se ajusten a la realidad y por lo tanto podrían
disminuir la validez del modelo. De esta manera se ha logrado, de todas maneras, reconstruir cuál es el flujo, la velocidad de flujo del sistema tripanotión-triparredoxina, y se ha logrado entonces identificar cuáles son los puntos de control. Lo vamos a ver en un minuto más. Por otro lado, existe la necesidad de hacer una validación del modelo in vitro, y para ello se recurre entonces a la transfección de las enzimas de la vía en el parásito, logrando distintos niveles de expresión. Estos distintos niveles de expresión, por lo tanto, me van a dar lugar a actividades enzimáticas distintas, que es lo que podría simular entonces una situación como la que ocurre in vitro, donde uno modula la velocidad de la reacción cambiando solamente la cantidad de enzima que se agrega y dejando todo lo demás, sustratos y otras enzimas en concentraciones constantes. De esta manera, entonces, es posible determinar el coeficiente para los distintos elementos de la ruta, usando cada uno de estos clones que tienen una expresión diferencial de la enzima particular. Y finalmente, estaría entonces ustedes me disculpan, pero algo se metió en mi garganta y me tiene loco, y no alcancé a tomar algo de agua, pero ya se va a pasar, ya se va a pasar. Y esta determinación mediante modelos cinéticos. Los modelos cinéticos son mucho más complejos, son mucho más difíciles de construir y son mucho más elaborados y laboriosos, por lo que requieren de un proceso altamente iterativo. Y es un proceso donde hay que recurrir no solamente a información en bases de datos, sino también a informaciones respecto de los cambios fenotípicos en las transfecciones, así como también en algunos de los elementos que se pueden obtener a través de la información in vitro. Pero, de todas maneras, este modelamiento le permite validar de alguna manera los datos que se obtienen en las dos estrategias anteriores, y por lo tanto robustece esta estrategia. Esto llevó a que se pudiera identificar a la gamma-glutamil-cisteína sintetasa, por un lado, y a la triparredoxina, por el otro, como los puntos de control más significativos en todo el proceso de óxido reductivo del parásito, específicamente en Trypanosoma cruzi. Probablemente esto también sea cierto para Leishmania y también para el Trypanosoma brucei. De esta manera, aunque, por ejemplo, la butionina sulfoximina es capaz de inhibir también la tripanotión sintetasa, el mayor efecto ocurra a nivel de la gamma-glutamil-cisteína sintetasa, por cuanto este es el principal punto de control. Por otro lado, la tiorredoxina, que es la enzima menos eficiente de toda esta cascada, es la que podría inclusive ser intervenida farmacológicamente para aumentar la sensibilidad de los parásitos al tratamiento con nifurtimos, con desnidazol, con derivados antimoniales. Además, recientemente, el mismo grupo de Saavedra y colaboradores fueron capaces de hacer una extrapolación efectiva a verificar que no solamente estos eran los reales puntos de control, sino que efectivamente
Estos puntos de control son los que pueden explicar de manera importante la resistencia a los fármacos, y no solamente esto, sino que también puede explicar por qué algunas cepas tienen mayor capacidad para infectar que otras, porque tienen una mayor capacidad para defenderse respecto del estrés oxidativo. Por lo tanto, me parece que a través de este complejo, pero bastante elegante procedimiento bioquímico, nosotros podemos no solamente explicar cuáles son los puntos de control en el metabolismo oxidorreductivo del Trypanosoma cruzi, sino también poder identificar otros puntos de control específicos en otras rutas metabólicas potencialmente interferibles farmacológicamente. Eso con respecto al sistema oxidorreductivo del parásito. Este es uno de los principales elementos de detoxificación. Ahora, como yo les decía inicialmente, la presencia de glutatión, la presencia de tripanotión, también es, no solamente protege contra el estrés oxidativo o el daño electrofílico que podrían influir, producir el nifurtimo del besnidazol, sino también explicar parte de la sensibilidad. Pero hay que considerar que el nifurtimox y el besnidazol hace parte de un conjunto grande de nitrocompuestos que pueden ser potencialmente tóxicos para los sistemas celulares, no solamente para el parásito. Hay muchos sistemas celulares que tienen que lidiar entonces con estos agentes y tienen que tener sistemas robustos para amortiguar el daño inducido por esto. En el parásito existe un conjunto de enzimas que son las nitroreductasas dependientes o independientes de oxígeno, que pueden ser agentes, se proponen como agentes transportadores de electrones para la generación de ubiquinol y que complementariamente tienen también la capacidad de reducir nitroderivados. Esto es un trabajo que fue central porque demostró que efectivamente estas nitroreductasas eran las que podían estar explicando el metabolismo del nifurtimox del besnidazol en el Trypanosoma cruzi. Ya esto se conocía de antes, evidentemente, pero a través del estudio del grupo de Kelly y Wilkinson, ellos fueron capaces de sobreexpresar estas proteínas y por lo tanto demostrar que a través de esta sobreexpresión la sensibilidad a estos dos agentes cambiaban y por lo tanto eran esenciales estas dos proteínas para poder, estas enzimas, perdón, la nitroreductasa tipo 1, eran esenciales para poder activar tanto al mesnidazol como al nifurtimox y explicar su mecanismo de acción en el parásito. Los estudios posteriores de este grupo demostraron cuál era la ruta metabólica que se seguía hasta generar los verdaderos metabolitos activos de nifurtimox y de besnidazol. Nosotros en el laboratorio habíamos demostrado que se formaban aductos con glutatión y con tripanotión, y estos aductos eran producidos por los derivados nitroreducidos de estos dos fármacos. La ausencia de nifurtimox, la ausencia de tripanotión, hacía entonces que estos nitrometabolitos afectaran a las macromoléculas del parásito, bien sea porque se hacía una fusión covalente con la proteína o con el ácido nucleico, o bien
porque se inducía estrés oxidativo. Wilkinson demostró que estas nitroreductasas, de una manera insensible al oxígeno, es decir, donde no había un reciclaje redox, se llegaba hasta la generación de iones nitrenio o nitrilos, que eran los que podrían entonces provocar el daño en el parásito. Y por otro lado, la conformación de una metabolismo alternativo del besnidazol hasta la generación de este glioxal, que es potencialmente tóxico para el parásito, como producto del metabolismo subsecuente de esta amina. De esta manera, entonces, se pudo establecer, no solamente en el T-Crucis, sino también en otros, en el T-Brusei, la posibilidad de que es a través de esta formación de glioxal para el besnidazol y la generación del ion nitrenio y de los nitrilos, lo que eran los metabolitos tóxicos, corroborando lo que ya se habían planteado, que era necesaria la activación de estos dos fármacos para ejercer su efecto tóxico. De esta manera, entonces, se identificaron, perdón, que aquí se identificaron a este glioxal como central, y el cual a su vez es detoxificado a través de aldoquetosa reductasa, una enzima de la que vamos a hablar más adelante. Hay un estudio muy interesante que hizo el grupo de Carlos Rovelo, en el cual, a través de un elegantísimo estudio metabolómico, pudieron seguir los compuestos de la biotransformación del besnidazol. Y efectivamente encontraron un número de aductos asociados a glutatión, a tioles fundamentalmente, en el parásito, así como grupos aductos covalentes en otras proteínas, y también a un número importante de intermediarios en la síntesis de tripanotión. De esta manera, ellos entonces pudieron identificar todo el metabolismo. Lo que sí no pudieron identificar a través de este análisis metabolómico fue la presencia del glioxal propiamente dicho. Ahora, esto entonces conlleva a que la hipótesis de que la depresión de tioles inducida por el besnidazol podría ser la explicación de cómo los metabolitos intermediarios de la síntesis de la reducción del besnidazol podrían dar cuenta entonces de su daño en el parásito y probablemente también de las reacciones secundarias en el hospedero, pero eso es otro tema. Una explicación potencialmente posible a la ausencia del glioxal en este estudio es el hecho de que el glioxal es sustrato de la ruta de las glioxilasas. Esta ruta de las glioxilasas es fundamental para eliminar a este glioxal, que es producido como un subproducto de la glicólisis y que es potencialmente dañino para macromoléculas a través de la formación de aductos, por ejemplo, en el DNA, generando mutaciones que son incompatibles con la vida del parásito. Se han identificado estas glioxilasas, tanto tipo 1, ¿sí?, que isomeriza este metilglioxal asociado a tripanotión o una molécula de lactilglutatión, así como la glioxilasa 2, que lo convierte finalmente en delactato y recupera el tripanotión.
Por lo tanto, es posible que a través de este mecanismo del análisis metabolómico no hubiera podido identificar estos sustratos. Sin embargo, no se reporta un aumento en estos intermediarios en este análisis metabolómico. El grupo de Ferland y colaboradores ha estudiado profundamente esta aldoketorreductasa, que como les recuerdo, es, acá, es la responsable de convertir el glioxal en los intermediarios que van a ser posteriormente convertidos en de lactato. Y ellos han encontrado que no solamente tienen la capacidad de actuar como reductasa, sino que además, en Trypanosoma brucei y Leishmania, son capaces de inducir la producción de prostaglandina F. Esta prostaglandina F2 alfa es un factor de virulencia importante en estos parásitos y es consecuencia de la peroxidación de lípidos de membrana que generan, por lo que reporta Ferland, generan de manera no enzimática prostaglandina GH, que es sustrato para la generación de esta prostaglandina F2 alfa. En Tecruci, la síntesis de esta prostaglandina no ocurre por la alfa-cetoreductasa, sino por una otra nitroreductasa que se denomina Old Yellow Enzyme. Se ha demostrado, hay un estudio del grupo de Omar Triana que identifica a esta aldosetoreductasa como una enzima capaz de utilizar al desnidazol como sustrato propiamente dicho para detoxificarlo y que también participa activamente en procesos de amortiguamiento de la actividad del desnidazol y que podría estar entonces tremendamente relacionada con los fenómenos de resistencia al desnidazol. Finalmente, y esto ya con esto termino, tenemos a la Old Yellow Enzyme, que es una enzima bien particular, es una enzima capaz de, como les decía yo, metabolizar a este sustrato la prostaglandina H2 y producir prostaglandina F2 alfa, sino que también es capaz de utilizar al nifurtimox y a generar, a participar en la generación de algún grado de estrés oxidativo dentro del parásito, siempre bajo en condiciones anaeróbicas, por lo que se comportaría como una nitroreductasa tipo 2, ¿sí? Es decir, una nitroreductasa dependiente de oxígeno. Se ha demostrado, eso sí, que esta nitroreductasa tiene la capacidad de, por un lado, modificar o participar en el ciclo de vida del parásito y también en participar en los fenómenos de resistencia a fármacos. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos cómo la sobreexpresión de esta enzima confiere cierto grado de sensibilidad al nifurtimox y al besnidazol, ¿sí? Porque puede estar interviniendo en la mayor capacidad para generar estos metabolitos electrofílicos capaces de toxificar al parásito. Por lo tanto, no solamente es eso, sino que también puede tener efectos antioxidantes por cuanto amortigua la peroxidación lipídica. Eso era lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Yo les quiero agradecer mucho por su atención y bueno,
espero no haber sido muy enredado, sobre todo en lo de control metabólico, que es bastante complicado. Muchas gracias, Juan Diego. Yo creo que fue bastante clara. Ahí Andrés Díaz ya tiene levantada la mano para hacerte una pregunta. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta que me deja su presentación y es, ¿cuál considera usted que es que es la influencia del metabolismo de la célula hospedera en el contexto de la resistencia a estos medicamentos? Me refiero al hecho de que el parásito tiene la posibilidad de modificar la expresión de la expresión y la actividad de ciertas enzimas en la célula hospedera, y me estaba preguntando si algunos derivados tóxicos de estos profármacos incluso podrían ser diferencialmente regulados, pero dependiendo del metabolismo de la célula hospedera y no del parásito. Y en ese sentido estaríamos subestimando un poco el rol de la célula hospedera, solamente viendo qué es lo que pasa a nivel del parásito. Muchas gracias. Sí, mira, la pregunta es muy buena, porque yo creo que ahí falta todavía por dilucidar algunos de los mecanismos por los cuales estos subproductos puedan afectar a la célula hospedera propiamente dicho, o que los subproductos del metabolismo de nifurtimox o desnidazol en la célula hospedera afecten directamente al parásito. Pero hay que partir primero por el hecho de que la nitroreductasa tipo 1 es prácticamente eh, del parásito y no se encuentra en el hospedero. En el hospedero podríamos encontrar probablemente nitroreductasas del tipo 2, sobre todo a nivel mitocondrial, y que en algunos casos ha explicado por qué se puede observar este reciclaje redox para nifurtimox, sobre todo a altas concentraciones, e inclusive estrés oxidativo inducido por besniazol en modelos de retículo endoplámico, de microsomas hepáticos. Sin embargo, la conversación que hay entre la célula hospedera y el parásito es tan grande que no se descarta la posibilidad de que la misma célula hospedera pueda ser responsable de los elementos de resistencia. No está comprobado porque los fenómenos de resistencia están mucho más dirigidos o sea, los estudios sobre los fenómenos de resistencia están más dirigidos hacia el parásito que hacia la célula hospedera por la selectividad que tienen estos agentes. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ver, hay una pregunta en el chat preguntando si se ha estudiado el efecto antioxidante del ácido lipoico, y después de esa respuesta pasamos a la charla de Omar. El ácido lipoico es una molécula bien interesante, muy versátil y que hay algunas referencias sobre su utilización en algunos cepas de Trypanosoma cruzi, por lo que sí, efectivamente se ha estudiado, no solamente como antioxidante, sino también como un elemento que puede servir de carrier a otras moléculas que pueden ingresar fácilmente al, al parásito y evadir de alguna manera el sistema antioxidante propio del parásito. Perfecto, muchas gracias, Juan Diego.